De la Séptima Iglesia al Cielo, presenta Ministerio Gente Maravillosa. 14 temas cortos que todo cristiano necesita escuchar porque nadie será neutral en la etapa final del gran conflicto. ¿Qué profecía de la Biblia habla para hoy? Esta pregunta está pendiente de que la respondamos, pero para llegar a la respuesta, primero necesitamos comprender algo. ¿El pecado es algo con lo que nacemos o es algo que hacemos? Vamos a leer un texto bíblico que nos ayudará a entender. Hebreos 9:28. Allí dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aquí quisiera destacar el término llevar, que traduce al término griego anafero, que significa transportar. La idea es que Cristo fue ofrecido para transportar los pecados de muchos. Destacamos la idea de que Jesús lleva, es decir, transporta los pecados. Esto es una clara referencia al ritual del santuario. Allí los pecados confesados por fe sobre la víctima inocente eran transferidos a la víctima, que representaba a Cristo. Y después la sangre de la víctima inocente era llevada o transportada por el sacerdote, figura de Cristo también, al interior de los recintos sagrados que representaban el santuario celestial en el cielo. Y en aquel lugar se daba completa solución a los pecados que habían sido llevados allí. Ahora vamos a citar dos conceptos de pecado. A, el pecado por naturaleza y B, el pecado por elección. Me refiero a lo siguiente. A, el pecado por naturaleza se refiere a algo que heredo, es decir, la naturaleza caída. Y B, el pecado por elección se refiere a que el pecado es algo que elegimos, es decir, es la transgresión de los mandamientos de la ley de Dios. Vamos a someter ambos conceptos a prueba. ¿Cuál es el verdadero? Vamos a someter ambos conceptos al texto que hemos leído, Hebreos 9:28. Vamos a ver cuál de esos dos conceptos es coherente con lo que dice ese texto. Y veremos dónde nos lleva esta prueba bíblica. Así veremos qué concepto de pecado es correcto y qué concepto de pecado no es correcto. Ahí tenemos el primero, el concepto de pecado que dice que el pecado es algo que heredo, es decir, que yo soy pecador por nacimiento. Recordemos siempre, tengamos siempre en mente Hebreos 9:28 y la idea de transportar los pecados al cielo. Si el pecado es algo que heredo, si soy pecador por nacimiento, entonces Cristo transporta al santuario celestial nuestra naturaleza caída, la herencia, que es lo que heredo, de modo que ya no la cargamos ahora. Y claro, eso es la doctrina de la santificación de la carne. La carne no puede ser santificada. Eso es perfeccionismo, que viene a decir que nuestra naturaleza caída es quitada de nuestra mente antes de la segunda venida de Jesús. Y todo lo que hacemos desde entonces es santo. Por supuesto, esto es falso. Ahora veamos el segundo concepto de pecado. El pecado es algo que decido. Soy pecado por elección, por la transgresión de los mandamientos de la ley de Dios. Y recordemos siempre Hebreos 9:28 y la idea de transportar el pecado al cielo. Si el pecado es algo que decido, si son mis transgresiones, entonces Cristo transporta nuestras transgresiones al santuario celestial. Ya no cargamos con ellas.
Hay un ministerio de Cristo en el lugar santísimo del santuario celestial que consiste en intercesión, juicio y expiación final, por el que somos santificados en la carne, no que la carne es santificada, sino que nosotros somos santificados en la carne, es decir, mientras vivimos en la naturaleza de pecado. Esto, sí, esto es verdadero. ¿Por qué dice Hebreos 9:28 que cuando Jesús regrese será sin relación con el pecado? ¿Por qué? Pues porque la expiación, es decir, la solución al pecado, porque la expiación abarca la ofrenda en la cruz, abarca la mediación en el lugar santo y abarca la purificación en el lugar santísimo. Por eso, cuando Jesús vuelva, será sin relación con el pecado, es decir, no vendrá para quitarnos los pecados, ya habrán sido quitados en el proceso de la expiación, acabando con la limpieza final antes del fin del tiempo de gracia, que es en la purificación del santuario. No hay nada, queridos amigos, no hay nada en una verdadera doctrina de la solución del pecado que nos permita creer que cuando Jesús vuelva aún nos quitará el pecado, que entonces dejaremos de pecar y que la gracia perdonadora se extenderá más allá del tiempo cuando no haya mediador. Es más, que no habrá un tiempo sin mediador antes de la segunda venida de Jesús, como cree la mayor parte de los cristianos. Tenemos que preguntarnos, ¿por qué todo esto es tan importante? José, ¿es verdaderamente importante? Lo es. Pensemos por un momento. Si somos pecadores por naturaleza, uno, Cristo fue exento de esa naturaleza para no llegar a ser un pecador. Y claro, entonces lo alejamos de nosotros y ni siquiera puede entendernos. ¿Cómo puede ser nuestro mediador? Dos, si somos pecadores por naturaleza, pecaremos mientras estemos en esta naturaleza hasta la glorificación después de la segunda venida de Cristo. ¿Para qué luchar con la tentación? Tres, la justificación es la única solución, es decir, el perdón, solo el perdón. 4. Porque la santidad siempre es parcial, nunca completa mientras vivimos en la naturaleza caída. Y 5. Cristo no puede salir del lugar santísimo o no está allí realmente, porque no puede conseguir un pueblo realmente santificado. Todo esto es falso. Todo esto son consecuencias de un evangelio falso. José, es verdaderamente importante. Sigamos pensando. Si somos pecadores por elección, porque elegimos transgredir la ley de Dios, uno, Cristo sí pudo tener nuestra naturaleza caída y ser tentado en todo como nosotros, sin pecar, porque la naturaleza caída no es pecado. No convertimos a Cristo en un pecador por decir que vino con nuestra naturaleza caída. 2. Si somos pecadores por elección, en Cristo podemos vencer las tentaciones mientras le esperamos en esta naturaleza caída. 3. Justificación y santificación actúan conjuntamente, perdonando el pasado y transformando el presente. 4. Dios puede perfeccionar a su pueblo antes del fin de la gracia y como consecuencia, 5, Jesús sí puede salir del lugar santísimo. Ahora estamos en condiciones de responder a la pregunta, ¿qué profecía de la Biblia habla para hoy? Es decir, ¿dónde el Señor nos está hablando para corregir estos problemas en su pueblo? ¿Qué nos dice el Señor? ¿Dónde lo está diciendo? Responderemos a esta gran pregunta en el próximo tema.